Hoy nos acompañan Jan Cano, periodista de investigación y política, es editor de la revista Criterios Digital. Grace Jiménez, cuencana, consultora política, experta en campañas electorales y gestión de crisis. También están con nosotros Benito Bonilla, activista social, es parte de la Fundación Pachamama, estuvo vinculado al colectivo Yas Unidos y fue parte de la campaña de Yacu Pérez. Desde Miami, Estados Unidos, se une a nuestro panel Marcel Ramírez, guayaquileño, dirige la empresa MR Analytics sobre minería de datos, inteligencia artificial y campañas digitales. Gracias por estar este domingo en Políticamente Correcto. El gran panel que me acompaña esta mañana nos permitirá hacer una necesaria evaluación del cierre del último tramo de esta campaña electoral, que desde su doble dimensión, el territorio y las redes sociales, nos ha pintado un país complejo, pero sobre todo fragmentado, que será muy difícil de liderar para quien resulte electo presidente el próximo domingo. Claudia. Esta campaña de segunda vuelta tiene la misión de conquistar a casi 4,5 millones de electores que no votaron ni por Andrés Arauz ni por Guillermo Lasso. Pese a este enorme desafío, podemos decir que los dos finalistas optaron otra vez por una estrategia de polarización, que se resume en estos puntos. 1. El desgaste del presidente Moreno. Andrés Arauz señala que la derecha es la responsable del ajuste económico que derivó en el paro de octubre del 2019 y en la escasez de recursos para enfrentar la pandemia. Guillermo Lasso le recuerda a Arauz que fue el correísmo el que impuso a Moreno a través del fraude del 2017 y que 4 años después del 70% de sus colaboradores son de la Revolución Ciudadana. 2. El peso político del correísmo. Lasso acusa a Arauz de que su gobierno garantizaría un espacio de impunidad para el expresidente condenado a 8 años de cárcel por corrupción. Arauz alienta en la población los logros sociales y la obra pública de ese gobierno. El ex candidato Javier Hervas apoya a Lasso para evitar el retorno del autoritarismo. 3. El futuro de la dolarización. Andrés Arauz dice que fortalecerá y protegerá la dolarización y que sus medidas para aliviar las deudas de los ecuatorianos no es atentar contra ese esquema. El candidato Lasso cree que el correísmo puede echar abajo la dolarización si persiste su desorden fiscal. Defiende la idea de un banco central autónomo y ha cobrado peso la supuesta venezualización del Ecuador. Pese a este debate duro, los candidatos han buscado espacios para una política positiva y también se resumen en estos puntos. 1. Mujeres y sectores indígenas. Tanto Guillermo Lasso como Andrés Arauz han tratado de romper barreras acercándose a grupos feministas y colectivos de género para garantizar sus compromisos de llegar al gobierno. A los dos candidatos se les ha hecho difícil acercarse a un movimiento indígena cuyos dirigentes piden el voto nulo. 2. Las promesas ambientalistas. La gran votación que tuvo Yacu Pérez revitalizó la discusión nacional sobre el extractivismo y el cuidado del agua. Arauz y Lasso ahora hablan de proteger el Yasuní, pese a que ya se lo explota y se han mostrado abiertos a posibles consultas populares que podrían causar un frenazo en la política minera del país. 3. Educación. La campaña de Andrés Arauz ha puesto énfasis en la calidad del sistema educativo público con nuevos pensums y tecnologías para su desarrollo. En cambio, Guillermo Lasso habla de un esquema de mayor libertad para los estudiantes en cuanto a excesivas regulaciones estatales. Ambos plantean un esquema intensivo de becas. ¿Qué factores incidirán en el electorado aún indeciso? Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese informe y sobre esta pregunta es que vamos a centrar todo el eje del debate. Empezamos entonces, Grace Jiménez. ¿Cuál es el gran mensaje que en su criterio nos deja la campaña entre Arauz y Lasso? Como dice un colega, Carlos Escalante, gana quien menos errores cometa. Vemos que la campaña en segunda vuelta se ha convertido en un ring de pelea, donde los candidatos se golpean entre ellos, se hablan entre ellos y se fortalecen del aplauso de su voto duro. Lamentablemente, a pesar de que hay propuestas, de que hay necesidades latentes de la gente, donde 7 de cada 10 ecuatorianos hoy no cuenta con un empleo adecuado, es decir, gana menos del sueldo básico, todavía queda dudas en este voto indeciso. Ahora, Grace, se suponía que habían 4,4 millones de votos cautivos que tenían que acercarse a uno de los dos candidatos. ¿Usted dice que pese a esa necesidad, esta campaña no reflejó eso?
no ha reflejado ni en primera vuelta ni ahora en segunda, que como nunca antes en la historia hemos visto una campaña dedicada a la campaña de contraste o a la campaña sucia. No proponen nada y se han dedicado a que pese mucho más su pasado político que las necesidades de la gente. Giancano, bajo esa premisa, ¿quién le ha ido mejor en esta segunda vuelta? Y no sé si es que es verdad lo que dice, o sea, no por contradecir a Grace, sino más bien, a veces tendemos a ser mucho más fuertes con lo que está pasando en este momento y no recordamos la historia. ¿Se puede decir que esta es una campaña más sucia que las anteriores? No, para mí la verdad no tiene ninguna diferencia. El correísmo sigue siendo el correísmo de toda la vida. Lo que sucede es que desde hace más de un año se quiso instalar en el debate de que el problema no era correísmo versus anticorreísmo, entre democracia y totalitarismo. Lo que quisieron instaurar es precisamente otros temas. Es como que el país ha ido avanzando. Y la verdad lo que nos estamos dando cuenta ahora, y esa es la verdad, y eso es lo que tiene que saber el Ecuador, es que todavía el país no sale del fango correísta. ¿Pero no sale porque los políticos no quieren o porque realmente el país no sale de ese fango? Todavía el país no sale. Continuamos con esa constitución del 2008, que es la madre del correísmo. Continuamos con una arquitectura legal que sostiene a esa constitución y no llegaron las reformas, no llegó el cambio económico que se preveía, ¿no? Pese a la pelea en la cúpula correísta entre Moreno y Correa. Entonces, no es una sorpresa lo que está sucediendo ahora. De hecho, quien primero pone la línea en el piso de si estás con ellos o estás conmigo es Rafael Correa, al jurar venganza a los mismos grupos que ya persiguió en la época pasada. Y en ese sentido, ¿cómo evalúas el decanto de esta segunda vuelta? ¿A quién le ha ido mejor, Arauz o a Lasso? Pues yo creo que en un principio le fue mucho mejor al correísmo, porque ellos fabricaron este escenario, ¿no? de que la división no era lo adecuado, y trataron de introducirse con este caballo de Troya que yo le digo, que es Andrés Arauz, precisamente para cautivar al voto joven, ¿no? Más del 40% es del voto joven en Ecuador. Entonces, en un principio le fue mejor, pero lamentablemente Andrés Arauz no puede montar dos caballos, no puede mostrarse como nuevo o lejano del pasado cuando son las mismas personas los que le empujan, le guían y lo protegen básicamente. Y en ese sentido, entonces, él mismo como que se detiene, ¿se estanca o no? De hecho, está estancado. Ya, en las últimas mediciones eso se muestra. Perfecto. Marcel Ramírez, nos contactamos con él. ¿Y es verdad que la política de las calles es totalmente distinta a la que discutimos en las redes sociales? Sí, correcto. Es totalmente diferente. Hemos podido ver cómo las encuestas han estado fallando mucho, y no solo en Ecuador, ha estado fallando en toda América y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque las encuestas no están midiendo lo que sucede en el Internet. Hay un mundo paralelo que está sucediendo en este momento en Internet que va corriendo junto a nosotros. Y eso hay que empezarlo a medir, porque la gente está manifestándose adentro de este mundo del Internet. Es tan grande este mundo que en este momento, por ejemplo, Facebook tiene 14 millones de usuarios en Ecuador. Eso te da un indicio de que por lo menos hay una cuenta de Facebook en cada hogar. Y por lo menos una vez al día la gente comenta de algo que vio en el Facebook en su casa a la hora de comer o le comenta Marcel, al resto de familias. Marcel, pero ¿cómo entonces interpretar lo que muchos consultores y políticos dicen que la política no está en las redes sociales, sino que está en el territorio, en las calles, en el puerta a puerta, y que finalmente son ellos los que toman la decisión en las urnas y que más bien las redes sociales terminan como envaneciéndonos o distrayéndonos de los verdaderos debates y del verdadero sentir de la gente? Yo creo que ahí hay un error de apreciación. Vamos un poquito a la historia. Obama ganó la presidencia, la segunda vuelta, por toda su gestión en el Twitter. Y no digamos lo que pasó con Trump, que Trump llegó ganó en el 2016 por toda su gestión en el Twitter. Y ahora pudimos ver toda una campaña digital en los Estados Unidos muy fuerte. Y eso no es solamente ahí. Estamos viendo en Colombia cómo se está empezando a trabajar en el tema digital. En Ecuador está ocurriendo algo muy diferente. Y es porque yo con todo respeto le digo a las personas, no porque yo hago un bonito video de TikTok, soy un experto en campañas digitales. Eso hay que
quitarse eso de la cabeza, porque eso no es verdad. Una campaña digital trae muchas cosas que en Ecuador no se las está aplicando en este momento, Bien, pero que está decidiéndose en las redes sociales, lo estamos viendo y lo vamos a ver en los siguientes días, porque el COE ha restringido la salida, ha restringido la movilidad. Bien, y Marcel. todo el arsenal de los dos candidatos, sí. Sí, vamos a hablar de ese tema en el siguiente bloque, ¿le parece? Para enfocarnos más ya en el mundo de las redes sociales. Mientras tanto, le pregunto a Benito Bonilla, ¿y cómo se nutre el voto de un candidato tomando en cuenta lo que nos dice Marcel? Porque a mí me da la sensación de que Yacu Pérez tiene dos corrientes, la de la calle, ese voto popular de gente muy humilde, pero también un voto de opinión, un voto de cambio muy interesante que es el que finalmente le pone casi a puertas de una segunda vuelta. Claro, lo que yo veo aquí es que nos encontramos en dos escenarios, digamos. En el escenario de primera vuelta, en donde la narrativa que se disputaba es las necesidades de la gente después de la pandemia, empleo, trabajo, seguridad, salud, etcétera, ¿no es cierto? Que se impusieron como los metarrelatos de los candidatos más fuertes, ¿no? Pero en este momento, todo lo que Yacu Pérez y Javier Hervas dejaron como legado, que es estos otros relatos que parecerían chiquitos, que parecerían minoritarios, que parecería que no toman tanta relevancia en el debate, pero que finalmente terminan decidiendo casi el 30% de los votos, claro, ¿no? Que es lo que entre los dos pudieron sacar. Y que en este momento... 3 millones de votos, es increíble. Se convierte en una disputa casi que callejera, digamos, ¿no? Es decir, quién es más ecologista y quién saca el tuit Pero más. tú que estuviste en la campaña y que miras mucho las redes sociales, ¿es verdad que hay un mundo paralelo o sí se siente lo mismo, tanto en calles como en redes sociales, en cuanto a los problemas, los sentimientos, los odios, las amenazas, las simpatías? A ver, yo creo que ahí... Lo que acaba de decir Marcel es súper importante, digamos, el relato que se construye en lo digital, que se construye en redes sociales, también podemos de alguna manera extrapolarlo a una realidad mucho más de territorio, mucho más de calle. No olvidemos evidentemente que en este momento vivimos dos campañas, o sea, no podemos aplicar lo que pasó hace 2 años con lo que estamos viviendo ahora, porque sencillamente tenemos una pandemia por medio y las campañas de territorio cambiaron radicalmente y pasó a tomar un rol preponderante el tema digital. ¿En serio? ¿Es así? Pero es que es evidente, digamos, ¿cómo haces un recorrido, o sea, masivo, gigantesco en una situación de pandemia? Las críticas que se reciben de lado y lado son un montón y tienen toda la razón. Los mitines no terminaban en grandes mitines. Yacu Pérez empezaba su recorrido en una bicicleta, hacía su recorrido en la bicicleta, terminaba el recorrido y ahí quedó. Y los únicos que te pudieron ver fueron los que estuvieron en el recorrido de la campaña, ¿no es cierto? Y no siempre la gente que se toma una foto con el candidato es la gente que cree que ese va a ser su candidato. Sencillamente vino a un candidato, nos tomamos la foto, la subimos al Facebook y decimos aquí con Yacu. Pero más allá de eso, me parece que el tema digital empieza a jugar un rol muchísimo más importante. 30 segundos para irme a corte, Grace. ¿La gente se nutre mucho de redes sociales para tomar una decisión ya en casa de cómo votar? Lo que pasa es que el papel de las redes sociales es súper básico para la gente. Lo utiliza para estar conectado, para conocer, para hablar con sus familiares, pero en ciertos casos o en la campaña en Ecuador en primera vuelta no moviliza el voto. Si no, hoy Guillermo Lasso fuera presidente por la alta inversión que hizo en campaña en la primera vuelta. Entonces hay que entender que el Ecuador tiene un 39% que no tiene acceso a la tecnología. ¿Cómo conoce a los candidatos? Bien, interesante, pero nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos la campaña de los dos candidatos en las redes sociales y el ambiente hostil que se construye. No se desconecte. La pandemia hizo que los candidatos dedicaran más tiempo, esfuerzos y dinero a una estrategia digital para meterse en la cabeza de los votantes, generar emociones y enfrentar al opositor. Guillermo Lasso, por ser su tercer intento para llegar a la presidencia, lleva ventaja en redes sociales. En Facebook tiene 1.067.800 seguidores, en Twitter 686.107 y en TikTok 346.000 cuentas. Su apertura tomó fuerza luego de la primera vuelta. Ha publicado 25 videos. El primero de ellos tiene 4,3 millones de vistas. Andrés Arauz, antes de ser candidato, tuvo un perfil bajo y ahora en Facebook llega a 193.767 contactos y en Twitter a 107.018. En TikTok, Arauz tiene 180.600 cuentas.
Ha publicado 64 videos. El que tiene más reproducciones es el que está junto a su esposa en el debate presidencial. 937.000 vistas. Pero Arauz tiene un peso sustancial desde la cuenta del expresidente Rafael Correa, con casi 3,8 millones de seguidores en Twitter. Es uno de los políticos más relevantes de la región. Cada mensaje suyo puede tener 1.500 likes y hay 120 hashtags o etiquetas relacionadas con Correa y Arauz que acumulan 4 millones de seguidores y generan en promedio 1.000 publicaciones diarias. Además, hay más de 200 grupos y fanpage relacionados al correísmo en Facebook que inciden en 7 millones de seguidores y que en promedio realizan más de 5.200 publicaciones cada día. Según un estudio de Marcel Ramírez, gran parte de estos ejércitos digitales tienen cuentas falsas o robots que distorsionan el debate virtual. Hay softwares capaces de identificar trolls o cuentas falsas y así determinar el verdadero peso de sus decisiones. Además, los robots o bots son un grupo de cuentas que pueden ser operadas desde una matriz o un programa, pero de forma masiva. Ambos candidatos tienen estas cuentas para posicionar sus mensajes y neutralizar a su rival. Guillermo Lasso tiene menos cuentas falsas, un 22%, mientras que Andrés Arauz y Rafael Correa tienen un 32%. A lo largo de esta campaña se ha detectado que el 27% del tráfico que produce la candidatura de Lasso es impulsada por robots y trolls. En el caso de Arauz es del 48%. Entonces, es importante preguntarnos, Carlos, ¿el debate en las redes sociales es realidad o ficción? Bien, Marcel Ramírez, y en ese sentido, ¿cómo es una guerra digital? ¿Nos puede usted explicar? Una guerra digital, yo le digo, tiene un ejército de trolls y de robots. ¿Qué son los robots? Los robots son ese ejército que desde una matriz, a través de un troyano o de aplicaciones, generan likes y generan seguidores. Nada más. ¿Qué son los trolls? Son esas cuentas falsas que van generando comentarios. Estos comentarios van haciendo tendencias, para bien o para mal, de cada una de las publicaciones. Entonces, por ejemplo, hoy vemos que Guillermo Lasso comenta algo, sus seguidores lo apoyan, le dicen está bien, pero hay un ejército atrás que viene y le insulta, le dice no hagas esto, le dice todo lo que puede decir. Entonces, esa corriente negativa empieza a chocar contra esa corriente positiva de sus seguidores. ¿Eso quiere decir que una guerra digital de este tipo puede destruir a un candidato en una campaña electoral? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿hasta qué punto podemos nosotros entender si esta guerra digital puede incluso anular una cuenta determinada del candidato, sacarla de juego, eliminar esa conversación? ¿Cómo funciona eso? Lo puedes hacer sin ningún problema en este momento. Porque si tú empiezas a manipular los algoritmos de Facebook o de Twitter, que son los más importantes en este momento en las campañas políticas, tú entonces empiezas a crear. Tú tienes un ejército de trolls. Ese ejército de trolls ve una publicación de X candidato. ¿Qué hace el X candidato? ¿Qué hace el troll? Empieza a reportarla a Facebook y a reportarla a Twitter, a Facebook y a Twitter. Entonces, el algoritmo de Facebook o de Twitter, ya cuando recibe 20 o 30 reportes de esa publicación, ¿qué es lo que hace? Sanciona la cuenta, le prohíbe publicar por 7 días o 15 días, le prohíbe publicar al grupo y borra la publicación. Sí. Y eso está pasando en este momento. Ese reporte que le hacen a Facebook y a Twitter genera que se congelen las publicaciones o se eliminen las publicaciones. Okay. Bien, gracias, Marcel. Benito Bonilla, ¿y cuán vulnerable es el candidato de carne y hueso frente a esa realidad? A ver, depende del candidato, digamos. Acordemos a Yaku, una foto que fue muy mal manejada al principio de la campaña y luego, por ejemplo, todo el tema de cómo se manejó la discusión del fraude, que golpearon en algún momento determinado a Yaku por cómo se manejó la opinión en redes. A ver, me parece en primer lugar que el hecho de que un candidato pueda llevar adelante una discusión como por ejemplo la que Yaku llevó al inicio de la campaña con el tema de las fotografías que se subieron, que se hicieron memes, etcétera, de alguna manera sirvió
para que tenga un posicionamiento en un sector de la población que no lo conocía. Es decir, por ejemplo, los TikToks que empezó a sacar con Manuela, lo que hicieron fue que un grupo significativo de la población sepa quién es Yacu Pérez y que luego se pregunte, ya, ahora que ya sé quién es, quiero escuchar sus O propuestas. sea, no todo lo malo es malo. Exacto, es ¿Ya? decir, y en ese sentido, digamos, creo que TikTok empezó, digamos, irrumpió en el escenario como para cambiar una narrativa de cómo se debe llevar adelante una campaña digital, ¿no? Entonces, una vez que ya 1 millón de jóvenes conocen a Yacu Pérez, saben que es un personaje que sale en TikTok, luego quieren escuchar qué es lo que tiene que decir. Y es ahí donde la narrativa de la campaña debe saber posicionar los O sea, mensajes. por eso era importante que, por ejemplo, Lazo en esta segunda vuelta entrara en TikTok. Me parece que sí, evidentemente, ¿no? Ya. Porque más allá de si debes o no debes de estar, esta plataforma sin duda juega un rol muy Y no importante. importa si estás mal o estás bien, lo importante es que estés. Como decía Abdalá Bucaram hace 30 años, no importa que hablen mal de creo ti. que no importa si estás mal o estés bien. Lo importante, creo, es saberte posicionar, ¿no? Es decir, en un momento de campaña donde la gente de entrada no te conoce, donde un sector muy importante de la sociedad no te conoce, llegar con una propuesta demasiado estructurada probablemente haga que ese sector se confunda o Perfecto. no percibe el mensaje. Bien. Grace Jiménez, y no se puede tener una campaña exitosa hasta este momento si no tenemos este gran ejército en redes sociales. Usted decía hace un momento que Lazo pudo haber sido presidente si fuera por todo el dinero que invierte en redes, pero vemos que Arauz tiene toda esa maquinaria del correísmo en redes sociales que tiene 10 años de acumulación y que vemos que le da una fuerza increíble ya en la discusión. Lo que pasa es que tenemos que hablar del correísmo en dos etapas, el correísmo antes del 2008 y el correísmo que es ahora. Entendemos que la gente votó por ellos porque sienten que tuvieron un pasado mejor. Sin embargo, es una votación menor a la que tuvo en las elecciones anteriores. Entonces ya no es tan fuerte, ya no se concentra tan fuerte como esa estructura comunicacional que eran. Pero Sin el aparato embargo, digital sí, pues, Grace. lo que pasa es que hay que entender que la gente cambió producto de la pandemia, cambió sus valores de vida, cambió sus características de vida. Hoy la comunicación ya no es solo en una vía, es en doble vía. La gente ya no solo quiere que le escuche, la gente quiere hablar y ser escuchada. Y hay ciertas campañas que lamentablemente, como la de segunda vuelta, se ha dedicado a mostrar el pasado político de cada uno de los candidatos y no han logrado posicionar un verdadero plan de gobierno. Todo el mundo sabe que Arauz es correísta y todo el mundo sabe que Lazo estuvo vinculado o no a un proceso del feriado bancario. Eso ya la gente lo sabe. Entonces, como que venir a recordar eso cuando las necesidades de la gente son diferentes, creo que se vuelve Pero ¿y estos repetitivo. procesos de reencuentro que tienen Lazo y que tienen Arauz permanentemente con jóvenes deportistas indígenas y que se ve que contestan en redes sociales, ¿no es un tema positivo o al menos un esfuerzo? Hay un cambio en las dos campañas, vemos un refresh en esta segunda vuelta de las dos campañas, tanto así que uno de los candidatos tuvo que incluso cambiar su estructura política, su estructura comunicacional. Sin embargo, hay que entender dos cosas. Una es enfocada a la campaña y a la realidad que vivimos y otra al candidato, como lo decía Benito. No es lo mismo hacer una campaña en redes sociales con propuestas como la del candidato Hervas, en donde era para darle conocimiento y luego conocer quién era, que a un Guillermo Lazo, a un Andrés Arauz, que ya pertenecen a la vieja política que incluso los jóvenes o ese 35.5% hoy rechaza. Jan, ¿y qué papel juega en este momento la prensa? La prensa como esa gran mediadora que ve el debate en redes sociales, pero que tiene un gran espacio de opinión en la radio, en los medios de comunicación. Bueno, no está tan lejana la prensa de lo que está sucediendo en las redes sociales. A veces de hecho, yo creo que las redes sociales de la campaña es referencial, es un asunto referencial nada más. Y así como es para los jóvenes de forma referencial, también lo es para la prensa. Lo bueno es que hay cosas que están sucediendo en las redes sociales y trascienden a la prensa y a los medios de comunicación y al tema de la opinión pública. Por ejemplo, en esta campaña es muy interesante ver cómo ha trascendido, por ejemplo, lo de Yacu Pérez, ¿no? Es decir, cómo irrumpe en la primera vuelta Yacu Pérez y la prensa empieza a verlo, ¿no?, como la persona que en verdad puede agrupar al voto de izquierda, ¿no? Y se empieza a identificar con temas ambientales. Todos nos volvimos ambientalistas de la noche a la mañana, ¿verdad? Y fue impresionante, porque la entrevista, a mí me parece un momento, un hito, digamos, de la campaña de Yacu, fue la entrevista con DW de Alemania, ¿no?, donde él se muestra tal y como es
Es decir, una persona ambientalista, pero también muy preocupada por la economía del país, ¿no? Entonces, es referencial, pero hay asuntos que sí trascienden. Pero ¿no? se supone que los periodistas estamos alejados, vivimos de espaldas a esa realidad, que no sabemos o no logramos tener esa, no sé, el detalle de esa situación. ¿Eso es verdad o no? No, yo creo que no. Mira, el último, algo que apareció primero en las redes sociales, pese a que fue en el debate, ¿no? Pero primero salió en las redes sociales, fue lo del empleo en el Banco Central. Ya. ¿No? Entonces, primero empiezan a hacer las capturas en Twitter y eso a los 2 días ya se hizo una bomba y trascendió a los medios de comunicación. Entonces, es un espacio importante también, es un espacio que hay que valorar, pero no es suficiente, es referencial todavía. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial para hablar de un tema fundamental, la reputación. Recuerde que este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este análisis sobre la segunda vuelta, campaña en 2 dimensiones. Durante esta campaña por la segunda vuelta, la principal estrategia de las 2 candidaturas ha sido golpear la reputación del oponente. Veamos. Para Guillermo Lasso es la tercera contienda desde el 2013, en la que su condición de banquero ha sido el blanco de todo tipo de descalificaciones. Lo acusan de haber sido parte del feriado bancario en 1999. Pese a que la comisión creada en el gobierno de Rafael Correa para investigar ese delito, así como la justicia, no han determinado ninguna culpabilidad. Y cuando estalló el escándalo de las vacunas VIP, se acusó a Lasso de ser parte de la élite. Se denunciaron privilegios en la administración de las fórmulas, como la lista del Club Rotario de San Borondón y de otras personas influyentes, mientras que el gobierno reconocía no tener un plan de inoculación masiva. El relato de vincularlo como parte del gobierno de Moreno bajo el hashtag de ser quien empuja la silla ha sido sistemático en esta campaña. Estas últimas semanas, en cambio, han sido complejas para Andrés Arauz, candidato presidencial por UNES, luego de que estallara la denuncia de su nombramiento por 12 años en el Banco Central, donde solo trabajó 2 años porque estuvo más de 10 en comisiones de servicio y licencias sin sueldo para estudiar. El caso se le complicó cuando documentos del Banco Central confirmaron que Arauz trabajó hasta mayo del 2020, es decir, en pleno gobierno de Moreno, y que el Estado le compró en plena pandemia la renuncia con una indemnización de $27.583. Sus detractores se valieron de este caso para cuestionar la transparencia del candidato, con la frase que Guillermo Lasso posicionó durante el debate: Andrés, no mientas otra vez. ¿Qué peso real tendrá en el votante estos hechos, Carlos? Bien, Giancano, ¿y cuál es el peso real? Porque nos preguntamos en estos últimos días, ¿por qué le golpeó tanto a la campaña y la estructura correísta el tema del Banco Central y la vinculación y luego la desvinculación de Andrés Arauz? Según las mediciones, antes del debate de segunda vuelta ya hubo un quiebre en la campaña de Arauz. Y es cuando Correa empieza a poner la línea en el piso y empieza a salir lo que en verdad es el correísmo, ¿no? Es decir, cuando ve que su candidato está muy débil, no sabe, está en el bailoteo, no sabe si irse por un lado o por el otro, no sabe si defender a los de antes o ver hacia el futuro, así llega Arauz al debate, ¿no? Llega sin... De hecho, en el debate él acepta esta campaña la del odio y la memoria, ¿no es cierto? Claro, él acepta la persecución, ¿no? Acepta 2 veces durante el debate que existieron abusos de derechos humanos, que hubo persecución. Él dice que fue muy lamentable ciertos episodios. Bueno, obviamente no lo condena, pero tampoco lo avala. Entonces, ahí es cuando, en el debate es cuando la gente ve la trampa, ve el secretismo, ve que hay algo detrás, ya no se vuelve confiable el candidato. Y claro, con el tema de las mentiras que son expuestas por Arauz en el debate, viene la frase que me parece que ese es el rinri de No, de pero Andrés me parece Arauz. que eso podría ser como medio coloquial. Creo que luego, cuando se enreda todo el discurso alrededor de por qué salí del Banco Central, me parece que ahí es donde se produce el quiebre, no antes. Yo no lo veo todavía antes. Por eso digo, o sea, venía desde antes, el descenso ya, el crack que hace la campaña. Y viene lo de la mentira y luego viene lo del Banco Central.
Y esto todavía no acaba, porque todavía no sabemos en verdad qué sucedió en los años anteriores. El Banco Central tiene que exponer qué mismo sucedió con uno de sus empleados. Bien, Marcel Ramírez, y este caso, el caso particular del Banco Central, y también el de la campaña cuando el odio estaba de moda, estas dos frases que se viralizaron en Internet, ¿son la respuesta de robots a favor de la candidatura de Lasso o más bien es la respuesta ciudadana frente a un candidato y que movilizó en redes sociales una posición política? Bueno, hay una combinación en este momento de robots y de indignación ciudadana. ¿Qué hacen los robots en este momento? Los robots guían esa indignación ciudadana. Entonces ellos crean la tendencia y la gente empieza a seguir esa tendencia. Eso es lo que hacen estos trolls. Como le digo, hay una combinación en este momento de esto para crear tendencia negativa hacia un candidato. De esa indignación la están ellos llevando hacia un candidato. Marcel, ¿hasta qué punto la indignación, como dice Jan, puede ser necesaria por el hecho de exigir transparencia a un candidato que puede ser el próximo presidente de la República? ¿Y hasta qué punto se vuelve esto una bola de nieve inmanejable ya con un discurso de odio y de bullying digital? ¿Cómo diferenciar esas dos cosas? Bueno, en este momento estamos viendo unas redes sociales que es tierra de nadie, en donde hay una guerra sin cuartel, en donde no hay mediciones de nada. Todos se están atacando unos a otros de una manera salvaje y brutal. Pero aquí hay una cosa, es que la gente vota por emociones y las redes sociales manejan emociones. Entonces, ¿qué está canalizando las dos candidaturas? Esa indignación de ciertos temas hacia el candidato contrario. Y eso, como usted dice, bien, eso se va a volver una bola de nieve que el único campo en este momento, en la última semana, va a ser el digital. Y ahí eso va a ser incontrolable y esa indignación va a ser muy fuerte y puede definir votación. Pueden llegar, o sea, a pesar de yo ser una persona, como decía Grace Jiménez, de estar en el 39% de la gente que no tiene redes sociales, esa bulla me puede llegar a mí de manera indirecta. Toda esta bola de nieve, a pesar de que yo no sea tuitero o tener una cuenta de Facebook. Sí, por supuesto. Por supuesto. Como le decía hace un momento, allí hay una mala apreciación de que el 40% o el 39% de las personas no tiene acceso a redes sociales o a Internet. No es real, porque esa medición se la hace solamente en base a si tienes Internet en casa. Pero acuérdense que todas las personas tienen el teléfono. Ese teléfono que todo el mundo usa y consulta y se cuelga de un Wi-Fi y lo revisa. Hoy la gente mira YouTube y, como le decía hace un momento, 14 millones de cuentas de Facebook hay en Ecuador. Eso implica que una cuenta de Facebook tiene cada hogar y esa persona que tiene esa cuenta de Facebook por lo menos comenta una vez al día lo que vio en Facebook. Perfecto. Y esa es la transmisión del mensaje de redes sociales. Bien. Muy bien, gracias Marcel. Grace Jiménez, ¿en cuánto tiempo se puede dañar la reputación de una persona, en este caso de un candidato, y cuánto tiempo tarda en recuperarla? Más aún si estamos ya contra el tiempo frente ya al día de las elecciones. El Ecuador es el único país que revive cadáveres políticos. Como dice, se puede morir en política muchas veces. Hablar de reputación es hablar de transparencia de una campaña de un candidato. Y hoy en esta segunda vuelta se está poniendo mucho en juego eso. Yo considero por la política en territorio que nosotros manejamos a la gente no le interesa si Lasso es banquero o si Arauz es correa. A la gente le interesa cómo ese banquero o ese correísta le va a resolver sus necesidades más latentes, salud y educación. Me parece que eso está claro. ¿Y qué pasa cuando hay un elemento disruptivo como lo que le ocurrió a Arauz en estos días? Es decir, que tiene que dar una explicación de cómo recibió unos beneficios del Banco Central que no estuvieron claros y que él se enredó en explicar. Hay dos temas muy potentes que debemos poner sobre la mesa. Uno, que hay que tener cuidado con las campañas negativas porque se puede dar un efecto boomerang y se puede revertir a quien ataca. Victimizarse. Perfecto. Sí. O el doble desgaste que decimos que lamentablemente puede fortalecer el voto
nulo en este caso, y obviamente no quieren a ninguna de las dos candidaturas porque se refuerza el indeciso. Pero también hay que tener en cuenta que en medio de todas estas campañas, cuando uno hace una campaña negativa de contraste, lo que espera es que el otro candidato salga a responder y se desgaste respondiendo, tratando de explicar algo, y el otro aproveche para sacar ventaja o apalancar mucho más sus estrategias. Yo creo que esta segunda vuelta eso es lo que está ocurriendo. Bien, Benito Bonilla, y lo que decía Grace me parece interesante. A la gente no le interesa ya que seas banquero, que seas correísta. ¿Eso está eliminado del relato? Lo que ocurre es que hemos visto este relato desde hace 10 años, digamos. El tema ya está posicionado en el inconsciente de la sociedad. Y me parece que en este momento hay nuevos relatos que deben ser abordados, que están siendo abordados desde las dos campañas, en donde ya no importa tanto si eres correísta, Pero si ¿y eres por qué banquero. nos polarizamos, Benito? O sea, ¿por qué, si es que es tan fácil la receta y la lectura que ustedes hacen, por qué terminamos polarizando? Creo que ahí la posición de Jan es clara, porque este país no logra superar ese obstáculo. Sí, y lo que acaba de decir Reis es fundamental, digamos, porque es mucho más fácil, me parece a mí, crear y diseñar estas campañas de contraste que empezar a trabajar en relatos que se adapten mucho más a lo que la sociedad está Ahora, Benito, buscando. ¿Y cuánto pesa el desgaste del gobierno en esta campaña electoral? ¿Qué has sentido tú en estos recorridos frente a lo que significa este momento Lenín Moreno y sus errores o aciertos a lo largo de estos 4 años? Creo que en este punto es claro para todos que ninguno quiere tener nada que ver con lo que Lenín Moreno significa. O sea, ¿no? el desgaste es total. Pero por supuesto, pero ¿Ya? claro, digamos, el tema de las vacunas es terrible, la situación económica de las familias es terrible, la crisis post-pandemia que le tocó manejar a este gobierno deja en el imaginario de la gente la peor imagen. ¿Y qué cala más? ¿Que Correa debe hacerse cargo por haber puesto a Moreno o Lazo es Moreno, como decía el hashtag? ¿Qué siente la gente? Yo creo que eso está en disputa en este momento, digamos. Los dos están tirándose la bolita para ver a quién le queda mejor, digamos, ¿no? Y yo creo que, lamentablemente, desde los dos lados existen argumentos como para atacarles. Jan, ¿quién gana esa disputa de alejarse de Moreno? Es que en el fondo, y yo entiendo esta posición porque eso es parte de lo que ofrece el nulo, ¿no? Es decir, no hay una definición, ¿no? El nulo lo que está haciendo en este momento es borrando la historia. O sea, por ejemplo, yo le aprecio personalmente a Yacu Pérez. Y la verdad no me interesa, la verdad, qué es lo que crean por eso, pero yo le aprecio personalmente a Yacu Pérez. Pero Yacu Pérez está haciendo un gran daño a los jóvenes al impulsar el nulo. ¿Por qué razón? Porque está eliminando parte de la historia. Es como que no sucedió Pero nada. es la historia que no le interesa a Grace. Las personas, pues. Mejor dicho, que según la interpretación de Grace no le interesa a la gente. Y la primera es, no, o sea, si hay una historia ahí. Hay una historia de persecución, hay una historia de corrupción, hay una historia de desfalco, hay una historia de viveza criolla. Y la otra parte es que pierde voz. Entonces, en este momento, Yacu Pérez sería una persona fundamental para el tema ambiental. Jan, ¿te parece si hablamos de eso en el siguiente bloque? Bueno. Me voy a un corte comercial. También estamos en vivo en la página web ecoavisa.com, donde además puede visitar nuestro micrositio para que pueda volver a ver este programa. Regresamos enseguida. Siga con la señal de Ecoavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Jan Cano, ¿por qué encargarle el futuro de la democracia a Yacu Pérez? ¿Por qué ser así tan rígido? No, bueno, es parte del juego democrático ahora Yacu. O sea, la votación que consiguió, ese 19.3%, es espectacular. Y es un voto que va mucho más allá del movimiento indígena de la CONAIE. Es un voto, evidentemente, también mestizo ahí. Pero él fue una de las personas, como decía, le tengo un aprecio personal, que se está silenciando por ir por el voto nulo, ¿no? A los jóvenes no les ofrece la oportunidad de conocer la historia. Y digo jóvenes, chicos que tenían 10 a 15 años y que ahora están votando y que precisamente necesitan de ese contexto. Y la historia de él es una historia de vida maravillosa. Entonces, él está lastimando que los jóvenes puedan conocer lo que en verdad pasó en la época correísta y lo que puede venir, porque aquí mismo en una entrevista en esta casa editorial, el señor Arauz ya dejó ver todo su discurso divisionista nuevamente. Y la otra es que Yacu pierde voz.
porque es un gran ambientalista. Entonces él pudiera llegar a acuerdos, porque es lo que necesita el país, acuerdos, van a necesitar reformas. Ahora, pero Benito, lo que se necesita también es que los candidatos vayan a buscar esos votos. ¿Y quién lo ha hecho mejor en esta segunda vuelta? A ver, primero yo estoy completamente en desacuerdo con lo que está planteando Jan, digamos, el voto nulo es una opción política y está reconocida en todo el planeta, digamos. El hecho de que un candidato haga un llamado por el voto nulo no significa que se está silenciando, significa que está expresando una opinión política, ¿no? En torno a una situación en la que ninguno de los dos bandos representa lo que la sociedad, o lo que en este caso el candidato Lo que busca, Jan y ¿no? mucha gente dice es que es un tema no de izquierda, de derecha, de modelos económicos, sino de democracia o autoritarismo. No sé si es tan extrema esa lectura. Quizás a Lasso le convenga vender esa lectura, pero no lo sé si es así en realidad. O sea, si lo planteamos en esos términos del voto nulo, desde ese punto de vista favorecería, creo yo, a Lasso. Hay un análisis muy interesante que se publicó ayer en GK, en el portal digital, en donde se explica muy claramente cómo el llamado al voto nulo, al contrario, podría perjudicar incluso la candidatura de Arauz. Ahora, ¿quién ha hecho una mejor campaña en segunda vuelta para captar esos indecisos? Yo creo que ninguno de los dos hasta el momento. Me parece que es un territorio en disputa. Me parece que han habido como destellos muy interesantes en torno a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tuit de Andrés Arauz relacionado con la consulta minera en Quito. Eso me parece un gran paso, ¿no es cierto? Ciertamente, claro. Y la respuesta de Guillermo Lasso, que lo que hace es decir, la consulta previa será vinculante en el caso de comunidades indígenas donde existen conflictos. Ahora, pero también está el tema de Lasso, de este compromiso por los derechos de la mujer. Por supuesto, claro. Lo que quiero decir es que lo que se planteaba hace un momento, es decir, hay relatos, hay éticas, digamos, de la sociedad que en este momento se están disputando en los dos bandos, en las dos campañas, ¿no? Y no veo que exista como una, no sé, como un tejido un poco más fino de cómo abordarlos desde el punto de vista de los candidatos. Grace, me preocupa mucho lo que usted decía en el bloque anterior, es decir, que esta suerte como de enfrentamiento y de necesidad de que sean transparentes tanto Lasso como Arauz, en lugar de ponerle a los indecisos a decir, no, mejor por este no voto porque me acabo de enterar tal cosa o me quedo con el otro, usted dice que más bien se abona el clima de indecisión. Claro. ¿Por qué? Usted ve, el debate fue una herramienta muy potente para comunicar y lamentablemente lo único que fortaleció fue a cada uno en su votación dura, pero a los indecisos siguieron siendo indecisos. Entonces hay que analizar desde la óptica de la ¿No han caído campaña. los indecisos en esta? ¿Ya debían haber caído? Yo sigo pensando que la gente va a decidir el último día de la votación. El día que esté en la fila para votar, ese día va a elegir a un pasado que para muchos cree que es mejor o el cambio, como dicen, que viene con el otro candidato. Hay que entender una cosa. Hoy la gente ya no vota por ideologías, ya no le interesa la izquierda, derecha, centro, ya no le interesa las causas, las necesidades. El mejor indicador económico que yo siempre digo que hay en las familias en el mundo es tener comida en la mesa o el refrigerador. Y lamentablemente ninguna de las dos candidaturas de hoy en segunda vuelta le está dando certezas a la gente. Y en una ciudad tan grande como Quito, que se supone que es la más grande del país, ¿cuánto incide en estas elecciones la crisis del municipio de Quito, estas denuncias de corrupción en contra del alcalde y de su hijo? ¿Puede eso incidir en uno de los dos candidatos? Sí, es parte del hartazgo de la gente, ¿no? O sea, lamentablemente el pasado igual del alcalde es un pasado correísta. O sea, recordemos que Jorge Yunda es quien inició con la primera sabatina con Rafael Correa. Y siempre estuvo pegado ahí. O sea, ¿no? por carambola le puede afectar Por supuesto, a Arauz 100%. la Por eso es que situación de el Yunda. correísmo no dio quórum en el último consejo. Al contrario, pues si daba quórum. Se trataba el problema. Lo que Pero en evitaron cambio es que ellos se salían trate. como que transparentaban la situación. Es que ellos no quieren que se ventile más. O sea, ellos lo que quieren evitar es que en verdad se trate el tema de Jorge Yunda. Entonces, claro, por supuesto que les pega de carambola. Y en esta última semana yo creo que va a ser también parte del debate, ¿no? Parte del debate, porque en los chats se le ve la conexión con gente del correísmo, con el abogado de Correa, y bueno, ya está eso expuesto en varios medios de comunicación. ¿Los indecisos estarán en el último día, como dice Grace? Los indecisos han ido, según las mediciones, yo sé que Grace ya dijo que no cree en las Ganadores de encuestas, perdedores de elecciones. Muy bien, pero, Es verdad eso. pero sí hay algunas que son bastante fiables y también los indecisos van bajando, así como el nulo. Ya. También va para abajo. O sea, no va a haber sorpresas en el voto nulo, ¿crees tú? Con lo que va, es probable que quede en el histórico. Grace, ¿usted cree lo mismo? A ver, el voto nulo nunca va a sobrepasar a los votos válidos, eso está claro. Yo veo que estará entre el 12 y 13%, no puedo dar una estimación.
Sin embargo, yo considero que eso va mucho más allá. El problema es que no saben llegar a la gente. O sea, por ejemplo, el Azuay es un territorio, pero como nunca antes en la historia, primordial, y solo hemos visto una posible postura frente a la consulta popular en donde el 82% de la gente cuencana le dijo sí a la defensa del agua. Y no veo una postura clara. Y por un alcalde que tampoco ha tomado una postura clara, pese a que lo impulsó, ¿no es cierto? Yo creo que la SUAY vive una crisis de liderazgo como nunca antes en la historia del país. Si le país. contara lo que pasa en Quito. Marcel Ramírez, ¿usted cree que en lo que queda de esta campaña electoral hasta el próximo jueves y quizás hasta el día domingo, los candidatos y sus ejércitos digitales acelerarán el miedo y la polarización o se inclinarán más por los temas de propuesta y positivos? Bueno, yo comparto mucho lo que dice Grace con el tema de que la gente, los indecisos todavía no han tomado postura. Yo veo que ellos van a votar, como dice Grace, en el último minuto, van a tomar una decisión. Y hay un grave peligro de que los nulos avancen. ¿Qué nos espera? Nos espera una semana terrible de batalla digital por todos lados. Eso va a ser el único campo de batalla en este momento, Marcel, el digital, debido al problema de la pandemia. Y ahí todos van a votar su artillería. ¿Usted tiene la posibilidad de decir más o menos cuánta gente puede votar nulo, a cuánto indeciso hay en este momento, solo midiendo redes sociales y clima en Internet? Sí, nosotros hemos hecho un cálculo de que los votos nulos, blancos y el ausentismo puede llegar hasta 4,5 millones de votos. Para nosotros es la misma reacción, es la apatía. El voto nulo, el voto blanco o el ausentismo es la apatía. Y eso nos hace pensar que va a llegar más o menos a 4,5 millones de votos. Pero con ausentismo, que me parece que eso, pero es ausentismo, ¿no? Es decir, gente que no va a votar y creo que sí tiene razón, porque los cálculos se hacen, los nulos es en función de la gente que va a votar, pero aparte hay toda esta gente que no se presenta a elecciones. Correcto. Entonces, para nosotros es lo mismo, es la misma emoción, el apatía, el no decidir por nadie o el no sentir atracción por ninguno de los dos candidatos. Entonces, por eso es que nosotros lo unimos todo en el mismo bloque, los blancos, los nulos y el ausentismo, que va a ser histórico porque 4,5 millones es una considerable cantidad de votantes que van a estar dentro de ese lado de la elección. Bueno, y vamos a ver si es que los números que nos presenta Marcel Ramírez se corroboran este 11 de abril. Vamos a un corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Grace Jiménez, ¿cuál debe ser el cierre políticamente correcto de esta campaña de segunda vuelta? Primero, necesitamos un plan de vacunación eficiente y transparente que garantice la vida. Segundo, que este país tenga la mirada también hacia las mujeres y las niñas, que conozcan nuestras necesidades y sepan que somos la mitad de la población. Y tercero, efectivamente, que frente a la corrupción, la transparencia se haga una política de Estado. Giancano, ¿y cómo será el cierre en realidad? Yo creo que los electores tienen que primero confiar en el candidato por el que van a votar y precisamente en quien pueda cumplir las promesas. En este caso es quien está forjando una unidad. Y además que se vea también en la derecha ecuatoriana que hay una oportunidad, el dejar el estigma de ser exclusivamente economicista y pasar a ser una derecha mucho más amplia, preocupada de otros temas que sean de derechos de mujeres, ambientales, de la niñez, de nutrición y demás. Entonces hay una gran oportunidad. Marcel Ramírez, su conclusión. Bueno, en este momento yo creo que ambas campañas van a salir a buscar los votos que le faltan. Y creo que las dos campañas tienen claro en dónde están los votos que necesitan. Los votos están en los ambientalistas y en los progresistas, feministas, animalistas. Y es ahí a donde están trabajando ellos en este momento para conseguir los votos que le faltan para ganar la presidencia. Benito Bonilla. A ver, me parece, como dice Pedro Donoso, que en realidad hasta el final de esta campaña las cosas ya están dichas, pero lo importante ocurre en realidad el 12 de abril. Es decir, el momento en que la sociedad debe empezar a exigir a los candidatos
que cumplan las cosas que dijeron durante la campaña, que cumplan con estas nuevas éticas que deben o que las están asumiendo durante la campaña, es decir, cómo van a incorporar temas de feminismo, de matrimonio igualitario, de una sociedad más justa, de una sociedad más respetuosa con los derechos de los pueblos indígenas. Ya tuvimos una experiencia similar hace 4 años, me parece que en este momento la sociedad ya cuenta con las herramientas necesarias y la experiencia para hacer que los futuros gobernantes empiecen a cumplir lo que ya ofrecieron. Y bien, en los próximos 4 días se cerrará un proceso electoral agotador, que comenzó en julio con las primeras definiciones y alianzas políticas en la derecha. Luego vino el juzgamiento por corrupción en las Cortes, que cambió todo el panorama dentro del correísmo, mientras que el movimiento indígena, en silencio y arrastrando profundas divisiones, se preparó para su mejor resultado político. Todo ello en medio de un tortuoso proceso logístico en el Consejo Nacional Electoral, que mermó su credibilidad y complicó el arranque en esta segunda vuelta. En 4 días será el cierre de una campaña que los ecuatorianos la viviremos en medio del dolor por el rebrote de la pandemia y por la ausencia de un debate genuino que nos dé mayores certezas y esperanza. Ya habrá tiempo para evaluar si las redes sociales han mejorado o empeorado la calidad de nuestra política. Hoy solo nos queda reflexionar y votar a conciencia el próximo domingo. Nos vemos muy pronto. Con estas conclusiones cerramos este debate de políticamente correcto electoral. Nosotros nos volveremos a ver después de las elecciones de la segunda vuelta.